La luz del sol se colaba a través de las finas cortinas, pintando el acogedor dormitorio con los cálidos colores de primera hora de la mañana. Myrtle Evergreen abrió los ojos lentamente, sintiendo el agradable peso del brazo de su marido alrededor de su cintura. Se volvió para mirar al dormido Tobías, con su espeso cabello oscuro revuelto y una leve media sonrisa dibujada en el rostro. Myrtle no pudo contener su propia sonrisa al mirar al hombre con el que había compartido su vida durante los últimos 7 años. De pronto, el silencio se vio interrumpido por un estridente llanto infantil que resonó por toda la casa. Tobías se estremeció y abrió los ojos, encontrándose con la mirada de su esposa. «Buenos días, amor», murmuró con voz ronca por el sueño. «Parece que Lily ha vuelto a levantarse antes que los demás». Myrtle besó suavemente a su marido en la mejilla y se deslizó fuera de la cama. «Yo me ocuparé de ella. Tú descansa, hoy tienes una reunión importante». Myrtle se puso una bata y se apresuró a entrar en el cuarto de los niños, donde Lily, su hija de 2 años, ya estaba de pie en su cuna, extendiendo los brazos hacia su madre. «Buenos días, cielo», arrulló Myrtle, cogiendo a la niña en brazos. Lily se acurrucó inmediatamente en el cuello de su madre y la rodeó con sus pequeños brazos. En la habitación contigua, su hija mayor, Emma, de 5 años, se agitó. Myrtle, con Lily en brazos, la miró. «Buenos días, mi princesa. ¿Lista para un nuevo día?» Emma se frotó los ojos con sueño y asintió, sus rizos castaños esparcidos por la almohada. «Mamá, ¿podemos desayunar tortitas hoy?» Myrtle sonrió. «Por supuesto, cariño. Venga, vístete y baja. Voy a empezar a cocinar». Media hora más tarde, toda la familia estaba reunida en la cocina. Tobías, ya vestido con un estricto traje, bebía café y hojeaba el periódico de la mañana. Emma masticaba tortitas con entusiasmo y Lily estaba sentada en su trona, untando gachas en su bandeja. «¿Crees que podremos cerrar el trato hoy?», preguntó Myrtle, poniendo un plato de desayuno delante de su marido. Tobías la miró y sonrió. «Espero que sí. Podría ser un gran avance para nuestra empresa. Gracias por el desayuno, querida». Myrtle se agachó a su lado y le cogió la mano. «Tengo fe en ti. Lo harás bien». Su idilio se vio interrumpido por el timbre del teléfono. Myrtle enarcó las cejas sorprendida. Era demasiado temprano para llamadas. «Voy a contestar», dijo Tobías levantándose de la mesa. Myrtle vio cómo la expresión de su marido cambiaba mientras hablaba. Cuando volvió a la mesa, notó una ligera sombra de preocupación en sus ojos. «¿Quién era, querido?», preguntó, tratando de ocultar su creciente inquietud. Tobías suspiró. «Era mamá. Quiere que vayamos a cenar a su casa esta noche. Dice que tiene noticias importantes». Myrtle sintió que el corazón le daba un vuelco. Las relaciones con su suegra siempre habían sido tensas, y una repentina invitación a cenar no presagiaba nada bueno. «Pero tienes una reunión importante esta noche», intentó objetar Myrtle. «¿Quizá podamos aplazar la cena para otro día?» Tobías negó con la cabeza. «Ya conoces a mi madre. Insiste en que vengamos esta noche expresamente. Intentaré terminar pronto la reunión». Myrtle asintió, tratando de ocultar su decepción. Había planeado pasar la noche solo con su marido y sus hijos, para celebrar su éxito en el trabajo, pero ahora esos planes se venían abajo. «Mamá, ¿vamos a casa de la abuela?», preguntó Emma, separándose de sus tortitas. «Sí, cariño», respondió Myrtle, tratando de sonar entusiasmada. «Vamos a cenar a casa de la abuela esta noche». Lily, al oír la familiar palabra Bienville, aplaudió alegremente, salpicando papilla en todas direcciones. Tobías miró su reloj y se levantó de un salto. «Tengo que irme. Nos vemos esta noche en casa de mamá». Besó a Myrtle en la mejilla, abrazó a sus hijas y, cogiendo su maletín, salió corriendo de casa.
Al quedarse sola con las niñas, Myrtle empezó a recoger la mesa, intentando reprimir una creciente sensación de ansiedad. No sabía por qué, pero la repentina invitación de su suegra le daba mala espina. El día se alargó lentamente. Myrtle trató de mantener a los niños ocupados y preparados para la visita de la noche. Eligió para las niñas sus mejores vestidos y para ella un elegante traje que sabía que le gustaba a Tobías. Cuando llegó la noche, Myrtle y los niños esperaron a Tobías fuera de la casa. Llegó un poco más tarde de lo habitual, pero parecía contento. «¿Qué tal la reunión, cariño?», le preguntó mientras subían al coche. Tobías se animó. «Genial. Hemos llegado a un acuerdo. Nos abre unas perspectivas tremendas». Myrtle sintió una oleada de orgullo por su marido. «Me alegro mucho por ti, mi amor. Te mereces este éxito». De camino a casa de Ava, Myrtle no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Algo le decía que esa noche podría cambiar sus vidas. Cuando llegaron a casa de su suegra, Myrtle vio otro coche en la entrada. «¿Viene tu madre acompañada?», le preguntó a Tobías. Él se encogió de hombros. «No lo sé. No me ha dicho nada de otros invitados». Salieron del coche, Tobías cogiendo a Lily en brazos y Myrtle de la mano de Emma. Caminaron hasta la puerta y tocaron el timbre. La puerta se abrió y Ava Blackwood, la madre de Tobías, apareció en el umbral. Su mirada se deslizó sobre la familia, deteniéndose en Myrtle un poco más de lo necesario. «Bienvenidos, queridos», pronunció Ava con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Pasad, hoy tenemos una invitada especial». Myrtle sintió que todo en su interior se apretaba. ¿Quién podía ser ese invitado especial? ¿Y por qué tenía la sensación de que esta visita lo cambiaría todo? Entraron en la casa y Myrtle se fijó inmediatamente en una hermosa mujer rubia sentada en el salón. La mujer salió a su encuentro y Ava la presentó con evidente placer. «Tobías, ¿te acuerdas de Grace, la hija de mi amiga Eleanor? Ha vuelto hace poco a la ciudad». Myrtle se quedó helada al ver cómo Tobías saludaba a Grace. No podía evitar la sensación de que aquello era el principio de algo para lo que no estaba preparada en absoluto. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Ava no paraba de elogiar a Grace y de recordarle lo buenos amigos que habían sido ella y Tobías de niños. Myrtle se sentía superflua, como una persona invisible en su propia mesa familiar. Cuando por fin llegaron a casa y acostaron a los niños, Myrtle y Tobías se quedaron solos en el salón. «¿Estás bien?», preguntó Tobías, notando la consideración de su mujer. Myrtle intentó sonreír. «Sí, solo cansada. Ha sido un día ajetreado». Tobías la rodeó con el brazo. «Sé que mamá puede ser un poco insistente, pero solo nos desea lo mejor». Myrtle quiso objetar, decir que el comportamiento de Ava y el aspecto de Grace le parecían extraños, pero no encontró las palabras adecuadas. En lugar de eso, se limitó a aferrarse a su marido, esperando que sus preocupaciones fueran infundadas. Había pasado una semana desde la memorable cena en casa de Ava. Myrtle intentó convencerse de que sus preocupaciones eran infundadas, pero no podía evitar la sensación de que algo había cambiado. Tobías se había vuelto más melancólico, se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia y pasaba menos tiempo con su familia. El sábado por la mañana, Myrtle se despertó antes de lo habitual. Tobías no estaba y oyó su voz apagada en el estudio. Salió con cuidado del dormitorio, se acercó a la puerta del estudio y escuchó. «Sí, mamá, ya me acuerdo», decía Tobías. «No, no lo he olvidado. Por supuesto, Grace es muy agradable. Sí, me doy cuenta de que estás preocupada». Myrtle sintió que se le apretaba el corazón. ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué Ava mencionaba a Grace en su conversación con su hijo? Estaba de vuelta en el dormitorio, fingiendo estar dormida, cuando Tobías entró en la habitación. «Buenos días, amor», le dijo besándole la frente. «Siento haberte despertado. Mamá llamó por la cena familiar de mañana».
Myrtle intentó sonreír. Me parece bien. ¿Crees que podríamos pasar este fin de semana los cuatro solos? Las niñas te echan de menos. Tobías suspiró. Ya conoces a mi madre. Se enfadará si no venimos. Te prometo que el próximo fin de semana pasaremos tiempo solo con nuestra familia. Myrtle asintió, tratando de ocultar su decepción. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que Ava intentaba deliberadamente arruinar su tiempo en familia. Más tarde, cuando Tobías se fue a jugar con las niñas al jardín, Myrtle se quedó en la cocina preparando la cena. Sus pensamientos volvieron a la forma en que ella y Tobías se habían conocido 7 años atrás. Myrtle iba deprisa por la calle. Llegaba tarde a una entrevista de trabajo. Estaba tan concentrada en sus pensamientos que no se fijó en el hombre que salía de la cafetería. Chocaron y el café caliente se derramó sobre su blusa blanca. «Dios mío, cuánto lo siento», exclamó el hombre, intentando ayudarla a limpiarse con pañuelos de papel. Myrtle estaba a punto de llorar. «No, ha sido culpa mía. No miraba por dónde iba. Ahora estoy segura de que llegaré tarde a mi entrevista, y además tengo un aspecto horrible». El hombre la miró detenidamente. «Mire, mi despacho está justo al lado. Tengo una camisa de repuesto. No es exactamente lo que necesitas para una entrevista de trabajo, pero es mejor que una blusa mojada, y puedo llevarte para que no llegues tarde». Myrtle dudó solo un segundo antes de aceptar. El hombre resultó ser Tobías. No solo le había salvado la entrevista de trabajo, sino que la había invitado a cenar esa misma noche. Myrtle sonrió, recordando su primer encuentro. Todo había parecido tan sencillo y claro entonces. Nunca había imaginado que 7 años después se sentiría tan insegura con respecto a su matrimonio. Al día siguiente, la familia fue a comer a casa de Ava. Myrtle se sorprendió al ver a Grace presente de nuevo. «Oh, Grace estaba de paso y la invité a unirse a nosotros», explicó Ava con una sonrisa que a Myrtle le pareció excesivamente complacida. Durante la comida, Ava no dejó de dirigir la conversación hacia el pasado, recordando lo unidos que habían estado Tobías y Grace cuando eran niños. «¿Recuerdas, Tobías, cómo Grace y tú siempre soñabais con viajar juntos?», dijo Ava, lanzando una rápida mirada a Myrtle. «Erais tan ambiciosos». Tobías sonrió. «Sí, éramos esos otros soñadores». Myrtle sintió que algo se le oprimía en el pecho. Nunca había oído hablar de esos sueños. «¿Y tú, Myrtle?», preguntó Ava con fingida preocupación. «¿Qué sueños tenías cuando eras joven?». Myrtle intentó sonreír. «Bueno, siempre quise tener una familia y...». «Oh, qué bien», la interrumpió Ava. «Grace, háblanos de tu trabajo. Ahora estás en un puesto muy importante, ¿verdad?». Myrtle sintió que sus mejillas se sonrojaban. Sabía que Ava estaba menospreciando deliberadamente sus logros, pero no encontraba la forma de defenderse sin parecer mezquina. Después de comer, cuando Tobías estaba distraído conversando con Grace, Ava se llevó a Myrtle aparte. «Querida», empezó con fingida preocupación, «no puedo evitar notar que pareces un poco cansada». «Cansada. La maternidad debe de ser agotadora. Tobías se merece una mujer que pueda apoyar sus ambiciones, ¿no crees?». Myrtle sintió que el corazón le latía más deprisa. «Apoyo las ambiciones de Tobías, Ava. Somos un equipo». Ava negó con la cabeza. «Claro que sí, cariño. Pero mira a Grace. Tiene tanto éxito, es tan elegante. ¿No quieres lo mejor para Tobías?». Antes de que Myrtle pudiera responder, Ava ya se había alejado, dejándola con la sensación de haber recibido una patada en las tripas. De camino a casa, Tobías estaba inusualmente callado. Myrtle se dio cuenta de que miraba el móvil varias veces. «¿Va todo bien, cariño?», le preguntó. Tobías asintió, sin apartar los ojos de la carretera. «Sí, solo cansado. Ha sido un día muy largo». Myrtle quiso preguntarle por la conversación con Grace, por los comentarios de Ava, pero
algo la detuvo. Tenía miedo de oír las respuestas a sus preguntas. Durante las semanas siguientes, Myrtle notó que el comportamiento de Tobías seguía cambiando. Se volvió más irritable, llegaba tarde al trabajo con más frecuencia y pasaba menos tiempo con su familia. Una noche, cuando volvió a llegar tarde, Myrtle decidió hablar con él. «Tobías, creo que hay algo que no va bien entre nosotros», empezó cuando se quedaron solos en el dormitorio. «Últimamente estás un poco distante. ¿Qué ocurre?» Tobías suspiró, evitando su mirada. «No pasa nada, Myrtle. Es solo que el trabajo me está quitando mucha energía». «Pero antes siempre sacabas tiempo para nosotras», insistió Myrtle. «Las chicas te echan de menos. Yo te echo de menos». Tobías por fin la miró, y en sus ojos Myrtle vio algo que no había notado antes. ¿Duda? ¿Culpa? «Tengo que pensarlo», dijo en voz baja. «Mamá tiene razón. Tal vez nos establecimos demasiado pronto. Quizá nos hemos perdido algo importante en la vida». Myrtle sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿De qué estás hablando, Tobías? Somos felices. Tenemos una familia maravillosa». Tobías negó con la cabeza. «No estoy seguro, Myrtle. Necesito tiempo para ordenar mis sentimientos». Con esas palabras salió de la habitación, dejando a Myrtle completamente confundida. Al día siguiente, Myrtle decidió que era hora de hablar directamente con Ava. Dejó a las niñas con Nanny y fue a casa de su suegra. Ava no pareció sorprendida por su visita. «Myrtle, querida, qué sorpresa. Entra y tomemos un té». Myrtle se sentó a la mesa de la cocina, mirando cómo Ava preparaba el té. Reunió todo su valor antes de hablar. «Ava, sé lo que intentas hacer», empezó. «Intentas destruir nuestro matrimonio con Tobías». Ava se volvió hacia ella con una expresión de fingida sorpresa en el rostro. «¿De qué estás hablando, querida? Solo quiero lo mejor para mi hijo». Myrtle respiró hondo. «¿Lo mejor? ¿Crees que romper la familia es lo mejor para él? Tenemos hijos, Ava. Nos queremos». Ava se sentó frente a Myrtle con el rostro duro. «¿Amarnos? ¿De verdad crees que eso es suficiente? Tobías se merece una mujer que pueda apoyar sus ambiciones, no arrastrarlo». Myrtle sintió que le subía la ira. «Yo apoyo sus ambiciones. Siempre he estado a su lado, ayudándolo. Construimos nuestras vidas juntos». «Pero mírate», le lanzó Ava una mirada crítica. «Estás atrapada en casa con los niños mientras mujeres como Grace triunfan en sus carreras. ¿Qué tienes que ofrecerle a Tobías aparte de las tareas domésticas?» Myrtle sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «Le ofrezco amor, apoyo y una familia. Es lo que ambos siempre hemos querido». Ava negó con la cabeza. «Puede que sea lo que tú querías, cariño, pero ¿estás segura de que es lo que quiere Tobías?» Myrtle se levantó, sintiendo que no podía soportar más esta conversación. «Te equivocas, Ava. Tobías me quiere a mí y a nuestros hijos. No dejaré que destruyas nuestra familia». Alejándose de Ava, Myrtle se sintió devastada. Sabía que tenía una lucha por delante, pero estaba dispuesta a luchar por su familia. Al volver a casa, Myrtle se encontró con que Tobías ya había regresado del trabajo. Estaba sentado en el salón, con la mirada perdida. «¿Dónde has estado?», le preguntó cuando ella entró. Myrtle dudó un segundo, pero decidió ser sincera. «Estaba en casa de tu madre. Estuvimos hablando». Tobías se puso tenso. «¿Sobre qué?». «Sobre nosotros, Tobías», respondió Myrtle, sentándose a su lado. «Sobre lo que pasa entre nosotros. Sé que tu madre intenta separarnos». Tobías suspiró. «Myrtle, mi madre solo quiere lo mejor para mí». «¿Y tú?», preguntó Myrtle, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué quieres, Tobías?». Él guardó silencio largo rato antes de contestar. «No lo sé, Myrtle. Estoy confundido. Cuando veo a Grace, recuerdo quién solía ser, cuáles eran mis sueños». Myrtle sintió que su mundo se desmoronaba.
¿Qué hay de nuestros sueños, Tobías? ¿Los que construimos juntos? Tobías se levantó sin mirarla. Necesito tiempo, Myrtle. No puedo hablar de esto ahora. Salió de la habitación dejando a Myrtle sola con sus pensamientos y temores. Sabía que tenía que luchar por su matrimonio, por su familia, pero también sabía que no se rendiría sin luchar, por sí misma, por sus hijos y por el amor que una vez habían compartido con Tobías. Sentada en el silencio del salón, Myrtle recordó todos los momentos felices que habían compartido juntos, su primera cita, la proposición de matrimonio, el nacimiento de sus hijas. ¿Podría haberse esfumado todo por culpa de las manipulaciones de Ava y la aparición de Grace? Habían pasado 2 semanas desde aquella conversación entre Myrtle y Tobías. La tensión en la casa crecía día a día. Tobías se volvió aún más distante, a menudo quedándose hasta tarde en el trabajo y evitando largas conversaciones con su esposa. Myrtle sentía que el abismo entre ellos era cada vez mayor, pero no sabía cómo salvarlo. Una noche, Myrtle decidió organizar una cena para amigos íntimos de la familia, con la esperanza de animar el ambiente y recordar a Tobías tiempos más felices. Invitó al matrimonio Harrison y a la familia Morris, de la que eran amigos desde hacía muchos años. Myrtle cocinó toda la tarde, intentando que todo saliera perfecto. Preparó los platos favoritos de Tobías y sus amigos, decoró el salón con flores frescas e incluso se puso el vestido que había llevado en su primera cita con Tobías. Cuando empezaron a llegar los invitados, Myrtle se dio cuenta de que estaban un poco extraños. Sarah Harrison, normalmente muy extrovertida, parecía reservada y evitaba las miradas directas. John Morris, el mejor amigo de Tobías, parecía tenso y torpe. Durante la cena, la conversación no fluyó. Myrtle intentó mantener la conversación contando historias divertidas sobre los niños y recordando aventuras compartidas, pero sus intentos solo se encontraron con sonrisas educadas y respuestas cortas. Después del postre, cuando Myrtle se fue a la cocina a por café, oyó a Sarah y Emily Morris hablando en el pasillo. ¿Has oído lo que te cuenta Ava?, susurró Sarah. Dice que Myrtle está engañando a Tobías. Supuestamente tiene una aventura con su jardinero. Emily jadeó. No puede ser. Myrtle siempre pareció una esposa tan devota. Lo sé, continuó Sarah. Pero Ava me asegura que tiene pruebas. Dice que Myrtle sale a menudo con ese hombre cuando Tobías está en el trabajo. Myrtle sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Casi se le cae la bandeja de tazas. ¿Cómo podía Ava difundir semejantes mentiras? Ni siquiera tenían jardinero. De vuelta en el salón, Myrtle observó que John le decía algo en voz baja a Tobías y que éste fruncía el ceño y negaba con la cabeza. Cuando ella se acercó, la conversación cesó bruscamente. El resto de la velada transcurrió en un ambiente tenso. Los invitados se marcharon antes de lo habitual, dejando solos a Myrtle y Tobías. ¿De qué hablaron John y tú?, preguntó Myrtle mientras recogían la mesa. Tobías se puso tenso. De nada en particular. Solo hemos hablado de trabajo. Myrtle sintió que la ira crecía en su interior. No me mientas, Tobías. He oído lo que cuchicheaban Sarah y Emily. Tu madre está difundiendo rumores terribles sobre mí. Tobías se dio la vuelta, evitando su mirada. Myrtle, no hablemos de eso ahora. No, hablemos de eso, exclamó Myrtle, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tu madre le está diciendo a la gente que te engaño. Eso es mentira, Tobías. ¿Cómo puedes permitir que haga eso? Tobías se volvió bruscamente hacia ella, con los ojos brillantes de ira. ¿Y estás segura de que es mentira, Myrtle? Últimamente pasas mucho tiempo fuera de casa. ¿Cómo voy a saber lo que has estado haciendo? Myrtle retrocedió como si recibiera un golpe. ¿Estás loca? Cuido de nuestros hijos, Tobías. Llevo a Emma al baile, a Lily al médico. Intento mantener unida a nuestra familia mientras tú te alejas cada vez más de nosotros.
Quizá me estoy distanciando porque siento que ya no te conozco, gritó Tobías. Has cambiado, Myrtle. Ya no eres la mujer con la que me casé. Esas palabras golpearon a Myrtle justo en el corazón. He cambiado. Me he convertido en madre, Tobías. He dedicado mi vida a nuestra familia. ¿Y tú? Te pasas todo el tiempo en el trabajo o con Grace y tu madre. Al mencionar a Grace, Tobías se estremeció. Deja a Grace fuera de esto. Ella no tiene nada que ver con esto. ¿En serio? Sonrió Myrtle con amargura. Entonces, ¿por qué siempre hablas con ella? ¿Por qué tu madre no deja de compararme con ella? Porque Grace me comprende, reprendió Tobías. Ella apoya mis ambiciones, no intenta que me quede en casa. Myrtle sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Siempre te he apoyado, Tobías. Estuve a tu lado cuando empezaste tu negocio, cuando tuviste dificultades. Sacrifiqué mi carrera por nuestra familia. Tobías negó con la cabeza. Quizá ese sea el problema, Myrtle. Quizá los dos hemos sacrificado demasiado. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Myrtle, sintiendo que el miedo le oprimía la garganta. Tobías respiró hondo. No lo sé, Myrtle. Simplemente no sé lo que quiero en este momento. Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Myrtle sola con su dolor y sus miedos. Los días siguientes pasaron como un borrón. Myrtle y Tobías apenas hablaban, solo se comunicaban por necesidad cuando se trataba de los niños. Myrtle se sentía atrapada, incapaz de comprender cómo su feliz matrimonio había podido desmoronarse tan rápidamente. El viernes por la tarde, cuando Tobías se retrasaba de nuevo en el trabajo, Myrtle recibió una llamada inesperada de Laura, su amiga de toda la vida. «Myrtle, cariño, ¿estás bien?», preguntó Laura con preocupación en la voz. «Sí, estoy bien», respondió Myrtle automáticamente. «¿Por qué?». Laura se quedó callada un segundo. «Es que me han llegado algunos rumores. Sé que no pueden ser ciertos, pero pensé que debía decírtelo». Myrtle sintió que se le apretaba el corazón. «¿Qué rumores, Laura?». «Ava le está diciendo a todo el mundo que estás engañando a Tobías», dijo Laura en voz baja. «Dice que tienes una aventura con un joven al que ven a menudo fuera de tu casa». Myrtle cerró los ojos, sintiendo que la ira y la desesperación la abrumaban. «Es mentira, Laura. Una pura mentira. Nunca engañé a Tobías». «Lo sé, cariño», dijo Laura con tono tranquilizador. «No me lo creí ni por un segundo, pero la gente habla y pensé que debías saberlo». Después de hablar con Laura, Myrtle no pudo contenerse más. Marcó el número de Ava, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. «¿Hola?», sonó la voz petulante de su suegra. «¿Cómo has podido, Ava?», chilló Myrtle, incapaz de contener las lágrimas. «¿Cómo has podido difundir semejantes mentiras sobre mí?». «¿De qué estás hablando, querida?», preguntó Ava inocentemente. «Sabes perfectamente lo que quiero decir», gritó Myrtle. «Le estás diciendo a todo el mundo que engaño a Tobías. Eso es mentira. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propia familia?». Ava suspiró. «Myrtle, querida, solo busco la felicidad de mi hijo. Si hay un problema en tu matrimonio, quizá deberías pensar en las razones». «El único problema en nuestro matrimonio eres tú, Ava», soltó Myrtle. «Estás manipulando a Tobías poniéndolo en mi contra. ¿Por qué no puedes dejarnos en paz?». «Porque mi hijo se merece algo mejor», replicó Ava con frialdad. «Se merece una mujer que comprenda sus ambiciones, no que lo arrastre hacia abajo». Myrtle sintió que se le partía el corazón. «Quiero a tu hijo, Ava. Siempre le he apoyado. Éramos felices hasta que empezaste a interferir». «Si tu matrimonio se destruye tan fácilmente, quizá no era tan sólido después de todo», replicó Ava. Myrtle no aguantó más y colgó el teléfono. Se hundió en el suelo, dando rienda suelta a las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. Cuando Tobías regresó a casa aquella noche, encontró a Myrtle sentada en la oscuridad del salón. «Myrtle, ¿qué te pasa?», preguntó encendiendo la luz.
Myrtle levantó los ojos llorosos hacia él. Tu madre, Tobías, está difundiendo rumores terribles sobre mí. Le dice a todo el mundo que te engaño. Tobías se quedó inmóvil. ¿Qué? Eso no puede ser verdad. Pero lo es, dijo Myrtle cansada. Hoy he hablado con ella, no lo niega, cree que lo hace por tu bien. Tobías se hundió en una silla cubriéndose la cara con las manos. No puedo creerlo. ¿Por qué lo haría? Myrtle sonrió amargamente. Porque quiere destruir nuestro matrimonio, Tobías. Quiere que estés con Grace o con cualquier otra persona que ella considere digna de ti. Tobías levantó la vista, con dolor y confusión en los ojos. Myrtle, yo no sé qué decir. Dime la verdad, Tobías, dijo Myrtle en voz baja. ¿Crees esos rumores? ¿Crees que podría haberte engañado? Tobías guardó silencio durante largo rato, y ese silencio fue para Myrtle más terrible que cualquier palabra. Finalmente, habló. No sé qué creer, Myrtle. Las cosas han estado tan confusas últimamente. Siento que nos estamos distanciando. Myrtle sintió que su corazón se rompía por completo. Nos estamos distanciando porque dejas que tu madre se interponga entre nosotros. Dejas que ella y Grace destruyan lo que hemos construido durante años. Tobías saltó de su silla. Deja a Grace fuera de esto. No es culpa suya en absoluto. ¿En serio? Exclamó Myrtle, también levantándose. Entonces, ¿por qué hablas con ella todo el tiempo? ¿Por qué le cuentas nuestros problemas en vez de hablar conmigo? Porque es fácil, gritó Tobías. Con ella me siento joven y libre, sin obligaciones ni responsabilidades. Esas palabras golpearon a Myrtle como una bofetada. Es así como ves a nuestra familia, como una carga. Tobías suspiró pesadamente. No me refería a eso, Myrtle. Es que estoy confundido. No sé lo que quiero. Pasó una semana. Myrtle y Tobías vivían como extraños en la misma casa, intercambiando solo las frases necesarias sobre los niños y las tareas domésticas. Todas las tardes Tobías se quedaba hasta tarde en el trabajo, y cuando regresaba iba directamente a su despacho. Myrtle sentía que su matrimonio se resquebrajaba, pero no sabía cómo arreglarlo. El viernes por la noche, mientras Myrtle acostaba a los niños, sonó el timbre de la puerta. Bajó las escaleras y se sorprendió al encontrar a Ava en el umbral. «Buenas noches, querida cuñada», dijo Ava con una sonrisa desagradable. «¿Está Tobías en casa?» Myrtle se puso tensa. «No, todavía está en el trabajo. ¿Qué quieres, Ava?» Ava entró en la casa sin esperar invitación. «Oh, solo quería hablar con mi hijo. Pero ya que estoy aquí, ¿quizá podríamos charlar tú y yo?» Myrtle sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. «No tenemos nada de qué hablar, Ava. Ya has hecho bastante daño a nuestra familia». Ava negó con la cabeza. «Ay, Myrtle, ¿cuándo te darás cuenta de que estás destruyendo a tu propia familia? Solo intento abrirle los ojos a mi hijo». «¿Abrirle los ojos a qué?», se resintió Myrtle. «A las mentiras que estás difundiendo». Ava sonrió aún más. «¿Mentiras? Oh, no, querida. Tengo pruebas». Con esas palabras, sacó un sobre de su bolso y se lo tendió a Myrtle. Con manos temblorosas, Myrtle abrió el sobre y sacó varias fotografías. En ellas aparecía ella hablando con un joven a la salida de un café. «¿Qué es esto?», susurró Myrtle, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. «Eres tú, querida, reunida con tu amante», dijo Ava triunfante. Como puedes ver, no mentía. Myrtle miró las fotos horrorizada. «No es lo que piensas. Ese hombre es el nuevo profesor de baile de Emma. He quedado con él para hablar de sus clases». Ava se encogió de hombros. «Vaya, puedes poner todas las excusas que quieras, pero los hechos hablan por sí solos. ¿Qué pensará Tobías cuando vea esas fotos?» En ese momento se abrió la puerta principal y Tobías entró en la casa. Se quedó helado en el sitio cuando vio a Myrtle y a su madre de pie en poses tensas en el salón.
¿Qué está pasando aquí?, preguntó, cambiando la mirada de una a otra. Ava se acercó rápidamente a su hijo. Cariño, me alegro mucho de que hayas venido. Lo siento mucho, pero tengo que enseñarte algo. Le arrebató las fotos de las manos a Myrtle y se las tendió a Tobías. Myrtle observó horrorizada cómo la expresión del rostro de su marido cambiaba de sorpresa a ira y dolor. ¿Qué pasa, Myrtle?, preguntó él, alzando hacia ella unos ojos llenos de dolor. ¿Quién es ese hombre? Myrtle dio un paso adelante. Tobías, no es lo que piensas. Es el nuevo profesor de baile de Emma. Me reuní con él para hablar de sus clases. Te juro que no hay nada entre nosotros. Tobías negó con la cabeza. ¿Y esperas que me lo crea? ¿Por qué no me hablaste de ese encuentro? ¿Por qué lo ocultaste? No lo oculté, exclamó Myrtle. Es que no creí que fuera importante. Era una reunión cualquiera con el profesor de nuestra hija. Ava puso la mano en el hombro de su hijo. Tobías, cariño, sé que te duele, pero tienes que afrontar la verdad. Myrtle te ha sido infiel durante mucho tiempo. Myrtle sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Cómo te atreves? Estás manipulando la situación, distorsionando los hechos. Tobías, ¿no ves lo que está haciendo? Tobías parecía confuso y derrotado. No sé qué pensar, Myrtle. Esas fotos parecen muy íntimas. Solo es una conversación amistosa, exclamó Myrtle. Tobías, tú me conoces. Sabes que nunca te engañaría. Te quiero. Quiero a nuestra familia. Ava negó con la cabeza. Ay, Myrtle, ¿cuándo dejarás de mentir? Tobías, hijo, tienes que pensar en tu futuro, en el de tus hijos. ¿Puedes confiar en una mujer que te engaña tan fácilmente? Tobías parecía completamente perdido. Cambiaba la mirada de Myrtle a su madre y viceversa, como si no supiera a quién creer. Myrtle dio un paso hacia su marido y le tendió la mano. Tobías, por favor, créeme. Nunca te he traicionado. Este encuentro fue completamente inocente. Llama a la academia de baile. Te confirmarán que es la nueva profesora de Emma. Tobías dio un paso atrás, evitando su toque. No lo sé, Myrtle. No sé qué creer. Has cambiado tanto últimamente. Te has vuelto tan distante. «Porque te has distanciado de mí», exclamó Myrtle entre lágrimas. «Pasas todo el tiempo en el trabajo o con Grace. Dejas que tu madre se interponga entre nosotros». Ante la mención de Grace, Tobías se estremeció. Ava aprovechó inmediatamente el momento. «¿Lo ves, hijo? Intenta echarte la culpa a ti, típico comportamiento de infiel». Tobías cerró los ojos como si tratara de ocultarse de la realidad. Cuando volvió a abrirlos, su mirada era fría y distante. «Creo que será mejor que te vayas, Myrtle», dijo en voz baja. Myrtle sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «¿Qué, Tobías? No puedes hablar en serio. Este es nuestro hogar, nuestra familia». «¿Familia?», sonrió Tobías con amargura. «¿Qué familia, Myrtle? ¿La que destruiste con tus engaños?» «Yo no te engañé», gritó Myrtle, sintiendo que las lágrimas le rodaban por las mejillas. «Tobías, por favor, hablemos, resolvamos esto juntos». Pero Tobías ya se había dado la vuelta, con los hombros caídos. «Vete, Myrtle. Ahora no puedo verte. Necesito tiempo para pensar». Ava sonrió triunfante. «Te ayudaré a hacer las maletas, querida». Myrtle miró horrorizada a su marido. «Tobías, no puedes hacer esto. Tenemos hijos. ¿Qué les voy a decir a Emma y a Lily?» Tobías se estremeció ante la mención de sus hijas, pero su resolución no pareció cambiar. «Yo me ocuparé de los niños, y será mejor que te vayas antes de que se despierten y vean todo esto». Myrtle sintió que su mundo se derrumbaba. No podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. ¿Cómo podía Tobías creer tan fácilmente las mentiras de su madre y rechazarla a ella, su esposa, la madre de sus hijos? «Por favor», susurró, haciendo un último intento. «Hablemos. Te lo explicaré todo. Podemos superar esto juntos».
pero Tobías ya estaba subiendo las escaleras dejándola sola con una triunfante Ava. «Bueno, querida cuñada», dijo Ava con fingida simpatía, «creo que será mejor que empieces a hacer las maletas. No te preocupes, yo cuidaré de Tobías y los niños». Myrtle sintió que la ira aumentaba en ella, anulando el dolor y la desesperación. «No has ganado, Ava», siseó. «No dejaré que destruyas a mi familia. Tobías se dará cuenta de la verdad, y cuando lo haga, lo perderás para siempre». Ava solo sonrió fríamente. «Oh, Myrtle, siempre fuiste tan ingenua. Tobías ya ha hecho su elección. Acéptalo con dignidad y vete». Con el corazón encogido, Myrtle subió al dormitorio. Recogió sus cosas mecánicamente, incapaz de creer que aquello estuviera ocurriendo. Cada cosa que metía en la maleta parecía ser un trozo de su corazón roto. Cuando terminó de empaquetar, entró en silencio en las habitaciones de sus hijas. Emma y Lily dormían plácidamente, ajenas al drama que se desarrollaba en su hogar. Myrtle las besó suavemente, conteniendo los sollozos. «Mamá os quiere, mis ángeles», susurró. «Volveré a por vosotros, lo prometo». Al bajar las escaleras encontró a Tobías en la puerta principal. Tenía la cara pálida y tensa. «Tobías», empezó Myrtle, pero él levantó la mano, deteniéndola. «No, Myrtle», dijo cansado. «Solo vete. Hablaremos más tarde, cuando esté lista». Myrtle sintió que se le partía el corazón. «Te quiero, Tobías», dijo en voz baja. «Siempre te he querido y siempre te querré. Espero que algún día te des cuenta de la verdad». Salió por la puerta, sintiendo que el frío aire nocturno le quemaba las mejillas mojadas por las lágrimas. El aire frío de la noche quemaba los pulmones de Myrtle mientras caminaba por las calles desiertas, agarrando su bolsa de lona entre las manos. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, pero no les prestó atención. Solo pensaba en una cosa: ¿a dónde ir y qué hacer a continuación? Su primer impulso fue llamar a su mejor amiga, Laura, pero cuando Myrtle sacó su teléfono, vio varias llamadas perdidas y mensajes de varios conocidos. La noticia de su engaño ya se había extendido. Con un suspiro, Myrtle marcó el número de Laura. Tras unos pitidos, su amiga contestó con voz somnolienta. «¿Hola? Myrtle, ¿qué pasa?» «Laura», susurró Myrtle, sintiendo que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. «Necesito tu ayuda. Tobías me ha echado de casa». Se hizo el silencio al otro lado del cable. Entonces Laura preguntó con cautela. «Myrtle, ¿es verdad lo que dicen de ti y ese hombre?» Myrtle sintió que se le apretaba el corazón. «No, Laura, no es verdad. Son todo mentiras inventadas por Ava. Por favor, tienes que creerme». Volvió a haber una pausa. «No sé qué decir, Myrtle. He visto las fotos. Parecen bastante convincentes». Myrtle no podía creer lo que oía. Hasta su mejor amiga dudaba de ella. «Laura, te juro que nunca engañé a Tobías. Ese hombre es el nuevo profesor de baile de Emma. Solo estaba hablando de sus clases con él». «Lo siento, Myrtle», dijo Laura en voz baja, «pero no puedo involucrarme en esto. Quizá deberías llamar a tus padres». Con esas palabras, Laura colgó el teléfono, dejando a Myrtle aún más desesperada. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Myrtle llamó a todos sus amigos y conocidos, pero en todas partes obtuvo la misma respuesta: desconfianza, duda o negativa rotunda a ayudar. Parecía como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Finalmente, cuando empezó a amanecer, Myrtle decidió llamar a sus padres. Vivían en otra ciudad, pero siempre estaban dispuestos a apoyar a su hija. «Papá», dijo Myrtle cuando su padre descolgó el teléfono, «necesito tu ayuda. Estoy en serios problemas». Afortunadamente, los padres de Myrtle no se habían enterado de las habladurías y estaban dispuestos a escuchar su versión de los hechos. Inmediatamente se ofrecieron para que fuera a verlos.
Cariño, siempre estamos de tu parte, dijo la madre de Myrtle. Ven, lo resolveremos todo juntas. Sintiéndose un poco aliviada, Myrtle partió hacia la estación de tren. Por el camino, no podía dejar de pensar en sus hijas. ¿Qué estaría pasando ahora en casa? ¿Cómo les explicaría Tobías su ausencia? Al llegar a casa de sus padres, Myrtle por fin pudo relajarse. Les contó toda la historia. Sobre las manipulaciones de Ava, sobre la aparición de Grace, sobre las falsas acusaciones de infidelidad. Sus padres la escucharon atentamente sin interrumpirla. Myrtle, cariño, dijo papá cuando ella terminó su relato. Te creemos. Myrtle sintió una oleada de gratitud hacia sus padres. Por primera vez en días, se sintió esperanzada. Al día siguiente, Myrtle decidió hacer lo que más temía, llamar a Tobías. Quería hablar con sus hijas, ver cómo estaban. Cuando Tobías contestó, su voz era fría y distante. ¿Qué quieres, Myrtle? Quiero hablar con las niñas, dijo ella, intentando mantener la calma. Por favor, Tobías, necesitan saber que las quiero. Siguió una larga pausa. Luego Tobías suspiró. De acuerdo, pero solo 5 minutos. Myrtle le oyó llamar a las chicas. Su corazón latió más rápido cuando oyó la voz de Emma. «Mami, ¿dónde estáis? ¿Por qué te fuiste?» Myrtle sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Mamá está aquí, cariño. Es que tuve que irme por un tiempo, pero volveré pronto, lo prometo». «Te echo de menos», dijo Emma. «Papá dice que te has portado mal. ¿Es verdad?» Myrtle cerró los ojos, sintiendo que se le partía el corazón. «No, cariño, mamá no ha hecho nada malo, solo son problemas de adultos. Pero os quiero a ti y a Lily más que a nada en el mundo, ¿lo sabes?» «Yo también te quiero, mami», dijo Emma. «Por favor, vuelve pronto». Después de hablar con sus hijas, Myrtle se sentía destrozada pero decidida. No podía permitir que Ava arruinara la vida de sus hijas. Esa tarde, mientras revisaba viejas fotos en su teléfono, Myrtle se topó con algo interesante. Era una foto del picnic familiar del año pasado. En el fondo, vio a Ava hablando con Grace. Eso fue mucho antes de que Grace llegara a sus vidas supuestamente por accidente. Myrtle sintió que el corazón le latía más deprisa. Podría ser la prueba de que Ava lo había planeado todo desde el principio. Con renovada determinación, Myrtle se fue a la cama dispuesta a afrontar el día siguiente y continuar la lucha por su vida, por sus hijos y por la verdad. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final para restaurar su buen nombre y volver con los que más quería en el mundo. Tobías Evergreen estaba sentado en su despacho, mirando al vacío. Habían pasado 2 semanas desde que echó a Myrtle de casa, pero el dolor y la traición aún se sentían como heridas frescas en su alma. No podía creer que la mujer a la que amaba más que a la vida pudiera hacerle algo así. El timbre del teléfono lo sacó de su ensueño. Era su madre, Ava. «Tobías, cariño», le dijo con su habitual tono afectuoso. «¿Cómo estás? ¿Cómo están las niñas?» Tobías suspiró. «Estamos bien, mamá. Emma siempre pregunta por Myrtle y Lily es demasiado pequeña para entender lo que pasa». «Pobres bebés», se compadeció Ava. «Sabes, creo que necesitas relajarte. ¿Por qué no almuerzas con nosotros esta noche? He invitado a Grace y a su madre». Tobías dudó. Sabía que su madre quería lo mejor para él, pero la idea de pasar tiempo con otra mujer le parecía una traición, aunque Myrtle lo había traicionado primero. «No lo sé, mamá», empezó, pero Ava lo interrumpió. «Tobías, no puedes quedarte en casa sufriendo para siempre. Tienes que seguir adelante, por ti y por las niñas». Al final, Tobías estuvo de acuerdo. Tal vez su madre tenía razón. Tal vez realmente debería tratar de seguir adelante con su vida. Mientras tanto, Myrtle estaba sentada en el pequeño piso de alquiler que sus padres le habían ayudado a encontrar.
Acababa de hablar con su abogado, el señor Pierce. Tenemos buenas noticias, SRA. Evergreen, le dijo. Hemos recibido confirmación oficial de la Academia de Baile de su encuentro con el señor Donovan. Es un argumento de peso a su favor. Myrtle sintió que una chispa de esperanza se encendía en ella. ¡Es maravilloso! ¿Qué hacemos ahora? Ahora podemos solicitar la custodia temporal de los niños, respondió el abogado. Pero tengo que advertirte, no va a ser una batalla fácil. Su marido sigue teniendo las de ganar, dadas las circunstancias de su marcha de casa. Myrtle apretó los puños. Estoy preparada para luchar. No dejaré que las mentiras de Ava destruyan a mi familia. Después de hablar con el abogado, Myrtle decidió dar un paseo. Necesitaba despejarse y pensar en sus próximos pasos. Al pasar por un parque infantil, vio a una joven madre jugando con su hija. Se le encogió el corazón de añoranza por Emma y Lily. De vuelta en casa, Myrtle se sentó frente al ordenador. Decidió que había llegado el momento de ser más proactiva. Creó una página en las redes sociales donde contaba su historia e instaba a cualquiera que pudiera saber algo sobre las manipulaciones de Ava a ponerse en contacto con ella. Al mismo tiempo, Tobias llegó a casa de su madre para comer. Grace ya estaba allí, sonriendo encantadoramente cuando entró. «Tobias, me alegro mucho de verte», dijo ella, abrazándolo ligeramente. «¿Cómo lo llevas?» Tobias se sintió incómodo ante aquel contacto. «Bien, gracias», murmuró. El almuerzo estaba transcurriendo en un ambiente extraño. Ava y la madre de Grace charlaban animadamente, entablando constantemente conversación con Tobias y Grace. Grace era dulce y atenta, pero a Tobias no se le escapaba la sensación de que todo estaba mal. «Sabes, Tobias», dijo Grace en un momento dado, «siempre he admirado la forma en que llevas el trabajo y la familia. Eres un padre increíble». Tobias sintió una punzada de culpabilidad. Ni siquiera estaba seguro de sobrellevarlo. Emma estaba cada vez más retraída y Lily lloraba a menudo por la noche llamando a su madre. Después de comer, cuando Tobias estaba a punto de marcharse, Grace le ofreció su ayuda. «Si necesitas ayuda con las niñas, siempre estoy disponible», dijo con una sonrisa. «Me encantan los niños». Tobias le dio las gracias, pero se negó. La idea de que alguien sustituyera a Myrtle en la vida de sus hijas era insoportable. Cuando Tobias regresó a casa, encontró a Emma sentada en el sofá con un álbum de fotos en las manos. Estaba mirando fotos de ellos como una familia feliz y unida. «Papá», preguntó cuando Tobias se sentó a su lado, «¿cuándo vuelve mamá a casa?» Tobias sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No lo sé, cariño. La situación es complicada». «Pero dijiste que el amor lo superaría todo», dijo Emma con sabiduría infantil. «¿Ya no quieres a mamá?» Aquellas palabras golpearon a Tobias justo en el corazón. Abrazó a su hija, sin saber qué responderle. Al día siguiente, Tobias decidió tomarse el día libre y pasar tiempo con sus hijas. Fueron a un parque de atracciones con la esperanza de olvidarse por un rato de la difícil situación que vivían en casa. Emma estaba entusiasmada con los carruseles y los caramelos de azúcar, pero Tobias se dio cuenta de que miraba a su alrededor como si buscara a alguien entre la multitud. Sabía que buscaba a Myrtle. Por la noche, mientras acostaba a las niñas, Tobias sintió lo cansado que estaba, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Echaba de menos a Myrtle, sus tardes juntos, su risa y su cálido abrazo. Pero cada vez que empezaba a echarla de menos, le venían a la mente aquellas desafortunadas imágenes. Tumbado en su habitación vacía, Tobias no podía dormir. Recordaba cómo se habían conocido él y Myrtle, cómo se habían enamorado, cómo habían soñado con el futuro. ¿Había sido todo mentira? ¿Podría ella haber traicionado su amor tan fácilmente? Al día siguiente, Tobias estaba sentado en su despacho, intentando concentrarse en su trabajo.
Su mirada volvía una y otra vez a la foto que tenía sobre la mesa, en la que Myrtle, las niñas y él estaban tan felices. No podía evitar la sensación de que le faltaba algo, de que algo no cuadraba en esta historia. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una llamada de su madre. «Tobías, cariño», dijo Ava con su voz melosa, «he pensado que quizá deberíamos celebrar una pequeña cena familiar esta noche. Grace dijo que le encantaría ayudar con las niñas». Tobías se sintió molesto. «Mamá, aprecio tu preocupación, pero no creo que ahora sea el momento adecuado para eso». «Pero, cariño», insistió Ava, «no puedes vivir en el pasado para siempre. Tienes que seguir adelante. Grace es una chica maravillosa y se le dan muy bien las chicas». De repente, Tobías sintió que algo en su interior se quebraba. «Mamá, escucha. Sé que quieres lo mejor para ti, pero esta es mi vida y mi familia. Manejaré esta situación yo mismo». Al colgar el teléfono, Tobías se sintió extrañamente aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tomaba su propia decisión en lugar de seguir las instrucciones de su madre. Esa noche, mientras acostaba a Emma, Tobías se dio cuenta de que ella sostenía una vieja fotografía. «¿Qué tienes ahí, cariño?», le preguntó. Emma le tendió la fotografía. Mostraba a Myrtle con Emma recién nacida en brazos. Su rostro brillaba de amor y felicidad. «Papá», dijo Emma en voz baja, «sé que mamá no podría haber hecho nada malo. Nos quiere mucho». Tobías sintió que se le apretaba el corazón. Miró la foto, recordando el día en que Emma nació. Myrtle había sido tan fuerte, tan cariñosa. ¿Podría haber sido todo una actuación? «Tienes razón, cariño», dijo besando a su hija en la frente. «Mamá nos quiere mucho». Aquella noche Tobías no pudo dormir durante mucho tiempo. Recordaba todos los años que había pasado con Myrtle, todos los momentos felices y las dificultades que habían superado juntos. Algo lo mantenía despierto, la sensación de que se había perdido algo importante. Por la mañana se decidió. Debía hablar personalmente con Myrtle, escuchar su versión de los hechos. Debía darle la oportunidad de explicarse, por el bien de su amor, por el bien de sus hijos. Tobías marcó el número de Myrtle, pero su teléfono estaba apagado. Dejó un mensaje pidiéndole que le devolviera la llamada. Por la mañana, Myrtle encendió el teléfono y vio una llamada perdida de Tobías y un mensaje de voz. Su corazón se aceleró al escuchar su petición de que le devolviera la llamada. Con manos temblorosas, Myrtle marcó el número de Tobías. Tras unos pitidos, él contestó. «Myrtle», dijo, y ella oyó una mezcla de alivio e incertidumbre en su voz. «Gracias por devolverme la llamada. Creo que tenemos que hablar, en persona». Myrtle sintió que la esperanza y el miedo luchaban en su alma. «Sí, Tobías, creo que es una buena idea». Acordaron verse al día siguiente en un lugar neutral, un pequeño café en el parque donde una vez habían disfrutado de un paseo familiar. Al colgar el teléfono, Myrtle sintió que tal vez era el principio del camino para reconstruir su familia. Sabía que había muchos obstáculos por delante, pero estaba dispuesta a luchar por su amor y por sus hijos. Este encuentro podría ser un punto de inflexión en su historia, una oportunidad para aclarar por fin las cosas y empezar a reconstruir lo que había sido destruido por las mentiras y la manipulación. Con estos pensamientos, Myrtle se fue a la cama, sintiendo en su corazón una débil esperanza de un futuro mejor. La mañana de la reunión estaba nublada. Tobías se ajustaba nerviosamente el cuello de la camisa, sentado en una mesa del café, esperando a que Myrtle apareciera. Sus pensamientos eran un caos. No podía evitar la sensación de que se le había escapado algo importante, algo que podría explicar toda aquella pesadilla. El timbre de la puerta del café le hizo levantar la vista. Myrtle entraba, con aspecto cansado y decidido a la vez. Sus miradas se cruzaron y Tobías sintió que se le apretaba el corazón. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo la mujer a la que amaba más que a la vida. «Hola»,
dijo Myrtle en voz baja, sentándose frente a él. Hola, respondió Tobías, sintiéndose incómodo. Gracias por venir. Pidieron café, y durante unos minutos hubo un pesado silencio. Finalmente Tobías se armó de valor para hablar. Myrtle, yo... no sé por dónde empezar. Las últimas semanas han sido una auténtica pesadilla. Siento que pierdo terreno bajo mis pies. Myrtle asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, Tobías. Para mí también ha sido horrible, pero deberías saber que nunca te he engañado. Jamás. Tobías sintió que algo en su interior temblaba. Quería creerla, lo deseaba desesperadamente, pero las dudas seguían royéndole. Pero las fotos, empezó. Las fotos solo muestran lo que tu madre quería que vieras, le interrumpió Myrtle. Ese hombre es el nuevo profesor de baile de Emma. Me reuní con él para hablar de sus clases, nada más. Tobías frunció el ceño. ¿Por qué no me hablaste de esa reunión? Porque era una reunión normal de padres y profesores, respondió Myrtle. No pensé que fuera importante. Tobías piensa, ¿me encontraría con mi amante a plena luz del día en un lugar público? Eso hizo pensar a Tobías. Realmente no tenía sentido. Myrtle siempre había sido cautelosa y juiciosa. Ella nunca arriesgaría a su familia tan tontamente. No sé qué pensar, admitió Tobías. Quiero creerte, Myrtle. Pero mi madre... Tu madre te está manipulando, Tobías, dijo Myrtle suavemente. Siempre lo ha hecho. Nunca aprobó nuestro matrimonio e hizo todo lo posible por destruirlo. Tobías sintió que le subía la ira. ¿Estás culpando a mi madre de todo esto? Ella solo quiere lo mejor para mí. ¿De verdad lo mejor para ti es destruir a tu familia?, preguntó Myrtle. Piénsalo, Tobías. Desde que llegó Grace, ¿no te has dado cuenta de cómo ha cambiado el comportamiento de tu madre? Aquellas palabras silenciaron a Tobías. Recordó cómo su madre había tratado insistentemente de emparejarlo con Grace, cómo criticaba constantemente a Myrtle, cómo siempre encontraba la manera de interferir en su vida familiar. Tobías, dijo Myrtle en voz baja, sé que es difícil de aceptar, pero por favor, piénsalo. Piensa en nuestra familia, en nuestras hijas. ¿De verdad crees que podría haber traicionado todo eso? Tobías sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Recordó todos los momentos felices que habían compartido juntos, todo el amor y el apoyo que Myrtle siempre le había dado, y por primera vez en semanas, dudó de verdad de la versión de los hechos de su madre. Necesito tiempo, dijo al fin. Tengo que resolver las cosas. Myrtle asintió, dándose cuenta de que era lo mejor que podía esperar ahora mismo. Te quiero, Tobías, dijo, poniéndose de pie. Y siempre te querré, pase lo que pase. Después de que Myrtle se marchara, Tobías permaneció sentado en el café, con los pensamientos revueltos. Recordaba cómo su madre siempre había interferido en su vida, cómo nunca había aprobado sus decisiones a menos que coincidieran con sus propios planes. De repente recordó un incidente que había ocurrido hacía unos años. Su madre había encontrado allí una carta de un supuesto exnovio de Myrtle en la que éste le profesaba su amor. En aquel momento, Myrtle juró que nunca había recibido una carta así, y ella y Tobías atravesaron una grave crisis en su relación. Ahora Tobías se preguntaba, ¿y si Myrtle decía la verdad? ¿Y si su madre había escrito ella misma aquella carta? La idea le dejó helado. ¿Era realmente capaz su madre de semejante manipulación? Habría destruido deliberadamente a su familia. Tobías decidió que había llegado el momento de hacer su propia investigación. Tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Lo primero que hizo fue ir al estudio de danza donde Emma practicaba. Quería hablar personalmente con el nuevo profesor, Michael Donovan. Cuando llegó al estudio, la clase estaba terminando. Tobías vio a un joven despidiéndose de sus alumnos y lo reconoció como el hombre de las fotografías. «Señor Donovan»,
Se dirigió a él Tobías. Michael se volvió hacia él con una sonrisa. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Tobías respiró hondo. Soy el padre de Emma Evergreen. Me gustaría hablar con usted sobre un encuentro que tuvo con mi mujer hace unas semanas. Michael alzó las cejas, sorprendido. Ah, claro. La señora Evergreen vino a hablar de la posibilidad de sesiones individuales para Emma. Es una madre muy cariñosa. ¿Eso es todo?, preguntó Tobías con insistencia. ¿No hubo nada entre ustedes dos que fuera personal? Michael parecía sorprendido. Claro que no. Señor Evergreen, no sé qué sospecha, pero le aseguro que fue un encuentro puramente profesional. Su esposa solo habló de baile y de cómo ayudar a Emma a desarrollar su talento. Tobías sintió que el nudo de su pecho empezaba a aflojarse. Le dio las gracias a Michael y salió del estudio sintiéndose a la vez aliviado y culpable. ¿Cómo había podido creer tan fácilmente que Myrtle le había engañado? El siguiente paso era hablar con Grace. Tobías sabía que no sería una conversación fácil, pero tenía que averiguar qué papel había desempeñado ella en todo aquello. Se encontró con Grace en un pequeño parque no muy lejos de su casa. Cuando le contó sus sospechas sobre las manipulaciones de su madre, Grace pareció realmente sorprendida. «Tobías», le dijo, «no sabía que fuera tan grave. Tu madre me dijo que Myrtle y tú os habíais separado de mutuo acuerdo y que querías seguir adelante. Nunca habría interferido de haber sabido la verdad». Tobías sintió que le subía la ira. Su madre no solo le había mentido a él, sino también a Grace. Manipulaba a todos a su alrededor para conseguir su objetivo. «Gracias por tu sinceridad, Grace», dijo. «Creo que necesito hablar seriamente con mi madre». De vuelta en casa, Tobías encontró a su madre ya allí, jugando con Emma y Lily. Ella sonrió al ver a su hijo, pero Tobías notó una sombra de preocupación en sus ojos. «Mamá», dijo, intentando mantener la calma, «tenemos que hablar». Ava asintió enviando a las niñas a su habitación. Cuando se quedaron solos, Tobías miró a su madre directamente a los ojos. «Sé lo que hiciste», dijo en voz baja. «Sé que me mentiste sobre Myrtle, que manipulaste la situación para arruinar nuestro matrimonio». Ava se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. «¿De qué estás hablando, cariño? Solo quería protegerte de...» «Deja de mentir», interrumpió Tobías, sintiendo que la ira lo abrumaba. «Estuve en la academia de baile y hablé con el profesor de Emma. No había nada entre él y Myrtle». Ava abrió la boca para decir algo, pero Tobías no le dio oportunidad. «Toda mi vida me has estado controlando, diciéndome qué hacer, con quién relacionarme. Pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Destruiste a mi familia, mamá. Me hiciste dudar de la mujer que amo más que a la vida». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ava. «Solo quería lo mejor para ti, Tobías. Myrtle no es digna de ti. Te mereces a alguien como Grace». «No, mamá», dijo Tobías con firmeza. «Tú no sabes qué es lo mejor para mí. Nunca lo has sabido. Myrtle es el amor de mi vida, la madre de mis hijos, y casi la pierdo por tus intrigas». Tobías salió de la habitación, sintiendo que el peso de las últimas semanas empezaba a desaparecer de sus hombros. Ahora sabía la verdad. Ahora tenía que hacer lo correcto. Marcó el número de Myrtle, con las manos temblorosas de emoción. «Myrtle», dijo cuando ella contestó, «lo sé todo. Sé la verdad. Por favor, perdóname por dudar de ti. ¿Puedes venir a casa? Tenemos que hablar». Se oyó un suspiro tranquilo al otro lado de la línea. «Por supuesto, Tobías», respondió Myrtle. «Enseguida voy». Tobías se paseaba nervioso por el salón, esperando la llegada de Myrtle. Su madre, Ava, estaba sentada en un sillón, con aspecto deprimido y envejecida varios años. La tensión en la habitación era tan densa que parecía que se podía tocar con las manos. Por fin sonó el timbre. Tobías se apresuró a abrir con el corazón latiéndole como un loco. En el umbral estaba Myrtle,
con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero la esperanza brillando en ellos. «Pasa», dijo Tobías en voz baja, haciéndose a un lado. Myrtle entró en la casa que no hacía mucho había sido su hogar y se quedó helada al ver a Ava. Su rostro se tensó y Tobías sintió que lo invadía una oleada de culpa. Había permitido que aquella mujer causara tanto dolor al amor de su vida. «Mamá», dijo Tobías con voz firme, «creo que tienes algo que decirle a Myrtle». Ava levantó la vista, la resistencia y el miedo se leían en sus ojos. «No sé qué decir», murmuró. «La verdad», respondió Tobías. «Puedes empezar por la verdad». Ava respiró hondo y luego miró directamente a Myrtle. «Mentí», dijo en voz baja. «Yo creé esta situación. Manipulé los hechos para que Tobías dudara de ti». Myrtle se puso pálida, pero no dijo nada. Se quedó mirando a Ava esperando a que continuara. «Siempre pensé que Tobías se merecía algo mejor», continuó Ava con la voz temblorosa. «Creía que lo hacía por su bien, pero me equivoqué. Os hice daño a los dos, y yo pido perdón». Tobías sintió que la rabia hacia su madre se mezclaba con la compasión. Sabía que sus actos eran imperdonables, pero también comprendía que había actuado movida por un retorcido sentimiento de amor hacia él. «Mamá», dijo, tratando de mantener la calma, «lo que hiciste es imperdonable. Casi destruyes nuestra familia. No sé si volveré a confiar plenamente en ti». Ava asintió, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo comprendo, me iré. Necesitas tiempo para hablar las cosas». Se levantó y se dirigió a la puerta, pero se volvió hacia Myrtle antes de salir. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Sé que no es suficiente, pero espero que algún día puedas perdonarme». Con esas palabras, Ava se marchó, dejando solos a Tobías y Myrtle. Se hizo un gran silencio. Tobías miró a su esposa sin saber por dónde empezar. Había tanto que decir, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. «Myrtle», dijo por fin, dando un paso hacia ella, «no sé cómo expresar cuánto lo siento. Debería haberte creído. Debería haber sabido que nunca traicionarías a nuestra familia». Myrtle lo miró, con los ojos llenos de dolor e incertidumbre. «Tobías», dijo en voz baja, «me alegro de que por fin se sepa la verdad. Pero eso no cambia el hecho de que dudaras de mí. Dejaste que tu madre se interpusiera entre nosotros». Tobías sintió que se le apretaba el corazón. «Ya lo sé, fui un tonto. Dejé que mis miedos e inseguridades se apoderaran de mí. Pero te amo, Myrtle. Siempre te he querido y siempre te querré». Extendió la mano, intentando cogerla, pero Myrtle dio un paso atrás. «El amor no son solo palabras bonitas, Tobías. Es confianza, respeto, apoyo, todo lo que ha faltado últimamente». Tobías sintió que el pánico empezaba a crecer en su interior. «Sé que he metido la pata, pero podemos arreglarlo, ¿no? Podemos volver a empezar». Myrtle negó con la cabeza. «No es tan fácil, Tobías. No puedes hacer como si nunca hubiera pasado. Me echaste de casa, me separaste de mis hijos. Dejaste que todos nuestros amigos y conocidos pensaran que era una esposa infiel». Tobías sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Qué puedo hacer, Myrtle? Dime, ¿qué puedo hacer para arreglar esto?» Myrtle respiró hondo. «No lo sé, Tobías. Realmente no lo sé. Te quiero y me alegro de que por fin sepas la verdad. Pero el dolor y la traición que he soportado no desaparecerá de la noche a la mañana». En ese momento, oyeron el sonido de unos pasos en las escaleras. Emma y Lily, despertadas por las voces, bajaron al salón. Al ver a Myrtle, las chicas corrieron hacia ella con gritos de alegría. «¡Mamá, has vuelto!», exclamó Emma, abrazando a Myrtle. Lily se limitó a aferrarse a las piernas de su madre, sin decir palabra, pero aferrándose con fuerza a ella. Myrtle se arrodilló, abrazando a ambas hijas. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras les besaba la cara.
Mis niñas, susurró, ¿cómo os he echado de menos? Tobías contempló la escena, sintiendo que su corazón estallaba de amor y culpa. Se dio cuenta de que no solo había hecho daño a Myrtle, sino también a sus hijas al privarlas de su madre durante estas semanas. ¿Mamá se queda con nosotros?, preguntó Emma, mirando a un lado y a otro a Myrtle y a Tobías. Myrtle miró a Tobías, la incertidumbre se leía en sus ojos. No lo sé, cariño, dijo en voz baja. Papá y yo tenemos mucho de qué hablar. Tobías dio un paso adelante. Myrtle, por favor, dijo en voz baja. Quédate, al menos esta noche. Las niñas te han echado mucho de menos. Myrtle dudó un segundo y luego asintió. De acuerdo, dijo. Me quedaré esta noche, por el bien de las niñas. Tobías se sintió aliviado, pero también se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de un largo camino para reparar su relación. Acostaron a las niñas, y Myrtle les leyó un cuento, como en los viejos tiempos. Tobías se quedó en la puerta observando la escena y sintió que su corazón se llenaba de amor y remordimiento. Cuando las niñas por fin se durmieron, Myrtle y Tobías bajaron al salón. Se sentaron en el sofá, manteniendo las distancias. Myrtle, empezó Tobías, sé que un simple «lo siento» no es suficiente, pero quiero que sepas que haré lo que sea para enmendarlo. Lucharé por nosotros, por nuestra familia. Myrtle lo miró, con los ojos llenos de emociones encontradas. Tobías, te lo agradezco de verdad, pero tienes que entender que la confianza que había entre nosotros está rota. No se puede reconstruir de la noche a la mañana. Tobías asintió. Lo comprendo. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta. Te demostraré que soy digno de tu confianza. Myrtle suspiró. Estoy de acuerdo en volver a la casa, por el bien de las niñas, pero necesitamos tiempo. No puedo volver a nuestra antigua vida como si nada hubiera pasado. Por supuesto, dijo Tobías. Podemos vivir como compañeros de cuarto hasta que resolvamos las cosas. Puedo dormir en la habitación de invitados. Myrtle asintió. Creo que eso sería lo correcto, y necesitaremos ver a un terapeuta familiar. Tenemos demasiados asuntos sin resolver. Tobías se sintió aliviado. No era el escenario ideal, pero era una oportunidad de hacer las cosas bien. Aceptaré lo que sea, Myrtle. Solo quiero que volvamos a ser una familia. Myrtle sonrió débilmente. Yo también quiero eso, Tobías, pero llevará tiempo y esfuerzo, por ambas partes. Se sentaron en silencio durante un rato, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Finalmente, Myrtle se levantó. Me voy a la cama. Ha sido un día muy emotivo. Tobías asintió. Por supuesto. Buenas noches, Myrtle. Cuando ella ya estaba en las escaleras, Tobías la llamó. ¿Myrtle? Ella se dio la vuelta. ¿Sí? Te quiero, le dijo en voz baja. Sé que ahora no significa mucho, pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti nunca han cambiado. Myrtle lo miró durante un largo segundo. Yo también te quiero, Tobías, dijo finalmente, pero eso no es suficiente ahora. Con esas palabras subió las escaleras, dejando a Tobías solo en el salón. Se sentó en el sofá, sintiéndose devastado pero decidido al mismo tiempo. Sabía que les esperaba un camino largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo, por el bien de Myrtle, por sus hijas, por su familia. Tobías recordó todos los momentos felices que habían pasado juntos. Su primera cita, la propuesta de matrimonio, el nacimiento de las niñas. No podía dejar que todo desapareciera por las mentiras y manipulaciones de su madre. Sabía que tenía mucho que recuperar, no solo en su relación con Myrtle, sino también con los amigos a los que había alejado al creer las mentiras sobre la infidelidad de su mujer. Tendría que disculparse con cada uno de ellos, explicarles la situación y esperar su comprensión.
Tobías también se dio cuenta de que la relación con su madre nunca volvería a ser la misma. No estaba seguro de poder perdonarla por lo que había hecho, pero sabía que tendría que encontrar la manera de seguir adelante, por el bien de su propia salud mental y por el bien de su familia. Sentado en la oscuridad del salón, Tobías tomó una decisión. Haría todo lo posible para arreglar las cosas. Sería paciente, trabajaría en sí mismo, le demostraría a Myrtle cada día que era digno de su confianza y su amor. No sería fácil, lo sabía, pero Myrtle y las niñas merecían todo su esfuerzo, y él estaba dispuesto a luchar por su familia pasara lo que pasara. Con estos pensamientos, Tobías se levantó finalmente y se dirigió a la habitación de invitados. Mañana empezaría un nuevo día y estaba decidido a hacer todo lo posible para que ese día fuera el comienzo de su camino hacia la recuperación. La mañana estaba nublada, como si reflejara el estado de ánimo de la familia Evergreen. Tobías se despertó temprano, devastado y decidido a la vez. Bajó en silencio a la cocina, tratando de no despertar a Myrtle y a las niñas. Mientras preparaba café, Tobías oyó pasos ligeros detrás de él. Al volverse, vio a Myrtle, con aspecto cansado pero tranquila. «Buenos días», dijo en voz baja. «¿Café?» Myrtle asintió, sentándose a la mesa de la cocina. «Gracias». Se sentaron en silencio, sorbiendo su café, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Finalmente, Tobías rompió el silencio. «Creo que tenemos que hablar con las chicas, explicarles la situación lo mejor que podamos». Myrtle asintió con la cabeza. «Sí, tienes razón. Merecen saber la verdad, al menos parte de ella». En ese momento, Emma entró corriendo en la cocina, seguida de Lily. Al ver a ambos padres en la mesa, las chicas se quedaron heladas, con los ojos abiertos de sorpresa y esperanza. «¡Mamá! ¡Papá!», exclamó Emma. «¿Estáis juntos otra vez?». Tobías y Myrtle intercambiaron miradas. Tobías respiró hondo y dijo: «Chicas, tenemos que hablar con vosotras. Sentaos, por favor». Cuando todas estuvieron acomodadas en la mesa, Tobías comenzó: «Emma, Lily, sabéis que las últimas semanas han sido muy difíciles para nuestra familia. Mamá ha estado fuera durante un tiempo y ha sido muy triste para todos nosotros». Emma asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Creí que mamá ya no nos quería», susurró. Myrtle inmediatamente atrajo a su hija hacia ella. «Oh, cariño, no. Siempre os he querido y siempre os querré. Nada cambiará eso jamás». Tobías continuó: «Lo que pasa es que papá cometió un gran error. Creía falsedades sobre mamá, y por eso le pedí que se fuera. Estuvo mal y fue muy estúpido por mi parte». Emma frunció el ceño, pero la abuela dijo que mamá había hecho algo malo. Tobías sintió que le subía la ira ante la mención de su madre, pero trató de mantener la calma. «La abuela también se equivocaba, cariño. Dijo falsedades sobre mamá y yo, por desgracia, le creí». Lily, que había permanecido en silencio hasta ese momento, preguntó de repente: «¿Ahora mamá va a vivir con nosotros?». Myrtle sonrió suavemente. «Sí, cariño, he vuelto a casa, pero tienes que entender que papá y yo necesitamos tiempo para arreglar las cosas. Nos queremos mucho y a ti también, pero tenemos que aprender a confiar de nuevo el uno en el otro». Emma miró a sus padres con gesto serio. «¿No os vais a divorciar?». Tobías sintió que se le apretaba el corazón. «No, cariño, no nos vamos a divorciar. Vamos a trabajar para volver a ser una familia feliz». Después del desayuno, cuando las niñas se fueron a jugar, Tobías y Myrtle se quedaron en la cocina. «Creo que tenemos que hablar con nuestros amigos», dijo Tobías. «Explicarles lo que pasó de verdad». Myrtle asintió. «Sí, tienes razón, pero primero tengo que hablar con mi abogado. Tengo que retirar la demanda de custodia». Tobías sintió una punzada de culpabilidad. «Por supuesto, siento mucho haber llevado la situación a esto». Myrtle
Lo miró largamente. Sé que lo sientes, Tobías, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Durante los días siguientes, Tobías y Myrtle se dedicaron a intentar reparar el daño causado a su reputación y a sus relaciones con amigos y conocidos. Empezaron por John y Sarah Harrison, sus amigos más íntimos. Tobías les invitó a comer, donde él y Myrtle contaron toda la historia. «Dios mío», exhaló Sarah cuando terminaron. «Estoy tan avergonzada de haber creído esos rumores. Myrtle, por favor, perdóname». John parecía igualmente disgustado. Tobías, amigo, debía haber manejado mejor la situación. Sabía que algo iba mal, pero no indagué más. Myrtle sonrió suavemente. «No pasa nada. Lo importante es que ahora sabes la verdad», añadió Tobías. «Esperamos poder reconstruir nuestra amistad. Vamos a necesitar apoyo en los próximos meses». John y Sarah les aseguraron todo su apoyo y prometieron ayudar a disipar los falsos rumores entre sus amigos comunes. El siguiente paso era hablar con los colegas de Tobías. Decidió celebrar una pequeña reunión en la oficina en la que habló con franqueza de la situación y se disculpó por su extraño comportamiento de las últimas semanas. La reacción fue variada. Algunos colegas expresaron simpatía y apoyo, otros se mostraron sorprendidos por el alcance de la manipulación de Ava. Pero en general, Tobías sintió que su honestidad era apreciada. Myrtle, por su parte, se puso en contacto con los padres del colegio y del estudio de danza de Emma, explicándoles la situación y pidiéndoles que no creyeran los rumores que pudieran haberse extendido. Sin embargo, el reto más difícil para ambos fue conocer a Ava. Tobías insistió en hablar con su madre en persona, y Myrtle decidió acompañarle para apoyarle. Encontraron a Ava en su casa, con aspecto envejecido y ojeroso. Cuando entraron, los miró con los ojos llenos de lágrimas. «Tobías, Myrtle», susurró. «Ya no esperaba veros». Tobías se sentó frente a su madre, con el rostro serio. «Mamá, hemos venido a hablar de las consecuencias de tus actos». Ava bajó la cabeza. «Sé que lo que hice es imperdonable. No espero tu perdón». Myrtle suspiró. «Ava, tus acciones casi destruyen nuestra familia. No solo nos has hecho daño a Tobías y a mí, sino también a tus nietas». Tobías continuó. «Mamá, te quiero. Eres mi madre. Pero no puedo permitir que sigas interfiriendo en mi vida y en la de mi familia». Ava lo miró con una expresión llena de dolor. «¿Qué estás diciendo, Tobías?» «Creo que necesitamos no comunicarnos durante un tiempo», dijo Tobías con firmeza. «Necesito tiempo para perdonarte, si es que eso es posible. Y Myrtle y yo necesitamos centrarnos en reconstruir nuestro matrimonio y cuidar de las niñas». Ava rompió a llorar. «Lo comprendo. Aceptaré cualquier decisión que tomes». Myrtle, para sorpresa de Tobías, puso suavemente una mano en el hombro de Ava. «No estamos diciendo que sea para siempre, Ava, pero todos necesitamos tiempo para curarnos, y tú también necesitas trabajar en ti misma para entender por qué actuaste como lo hiciste». Ava asintió, secándose las lágrimas. Cuando se marcharon, Tobías sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que era la decisión correcta, pero ver a su madre tan destrozada era duro. En el coche, Myrtle le cogió la mano. «Hiciste lo correcto, Tobías. No fue fácil, pero era necesario». Tobías le apretó la mano, agradecido por su apoyo. Cuando regresaron a casa, se encontraron con que la niñera que habían contratado para el tiempo que estuvieron fuera ya había acostado a las niñas. Tobías y Myrtle subieron en silencio y se asomaron a las habitaciones de sus hijas. Al ver a Emma y Lily durmiendo, Tobías sintió que su corazón se llenaba de amor y determinación. Se volvió hacia Myrtle y le susurró: «Haré lo que sea para deshacer lo que he hecho. Seré mejor padre y marido, lo juro». Myrtle sonrió suavemente. «Sé que lo harás, Tobías. Lo superaremos juntos». Bajaron de nuevo al salón,
donde Tobías les sirvió una copa de vino. Sentados en el sofá, se sintieron realmente juntos por primera vez en mucho tiempo. «¿Sabes?», dijo Myrtle tras una larga pausa. «A pesar de todo el dolor por el que hemos pasado, quizá esta prueba nos haga más fuertes». Tobías asintió. «Tienes razón. Me he dado cuenta de muchas cosas estas semanas. Sobre mí mismo, sobre nuestro matrimonio, sobre lo fácil que es perder las cosas más preciadas si no estás atento». Myrtle apoyó la cabeza en su hombro. «Aprenderemos a confiar de nuevo el uno en el otro. Llevará tiempo, pero tengo fe en nosotros». Tobías la abrazó, sintiendo el calor derramarse por su cuerpo. «Yo también creo en nosotros, Myrtle, y te prometo que nunca volveré a defraudaros, ni a ti ni a nuestras hijas». Estuvieron sentados así mucho rato, disfrutando de la cercanía del otro y de la tranquilidad de la casa. Tenían mucho trabajo por delante, muchas conversaciones y probablemente muchas más lágrimas, pero sabían que juntos podrían superar todas las dificultades. A la mañana siguiente, Tobías se despertó con un nuevo propósito. Decidió que dedicaría el día por completo a sus hijas, tratando de enmendar las semanas en las que había estado tan consumido por sus propios problemas que había descuidado sus sentimientos. Les preparó su desayuno favorito, tortitas de arándanos, y les propuso pasar el día en el parque de atracciones. Emma y Lily estaban encantadas, y Myrtle apoyó la idea, diciendo que tenía algunos asuntos que atender. En el parque, Tobías trató de prestar atención a cada pequeña cosa que complacía a sus hijas. Montó con ellas en el tío vivo, compró caramelos de azúcar y escuchó atentamente sus charlas sobre el colegio y los amigos. A la hora de comer en la cafetería del parque, Emma se puso seria de repente. «Papá», dijo, «¿ya no vas a estar triste?». A Tobías se le encogió el corazón. «No, cariño, no voy a estar triste nunca más. Siento mucho haberte preocupado». Lily, mordisqueando su hamburguesa, añadió, «¿Ahora mamá estará siempre con nosotros?». Tobías sonrió. «Sí, cielo, ahora mamá siempre estará con nosotros, y te prometo que volveremos a ser una familia feliz». Por la noche, mientras acostaba a las niñas, Tobías sintió que había dado un pequeño pero importante paso para recuperar la confianza de sus hijas. Al bajar las escaleras, encontró a Myrtle en el salón revisando unos papeles. «¿Qué tal el día?», le preguntó, levantando los ojos hacia él. Tobías sonrió. «Maravilloso. Las chicas estaban muy contentas. Siento que empiezo a reconectar con ellas». Myrtle asintió. «Eso es bueno. Te echaban de menos, a ti de verdad». Tobías se sentó a su lado en el sofá. «¿Y cómo te ha ido el día? ¿Has conseguido arreglar las cosas?». «Sí», respondió Myrtle. «Me he reunido con un abogado y he retirado oficialmente la demanda de custodia. También empecé a buscar un terapeuta familiar para nosotros». Tobías le cogió la mano. «Gracias por hacer esto. Sé que tenemos un largo camino por delante, pero estoy dispuesto a recorrerlo contigo». Myrtle le apretó ligeramente la mano en respuesta. «Yo también, Tobías. Lo superaremos juntos». Se sentaron así durante un rato, disfrutando del silencio y de la presencia del otro. Ambos se dieron cuenta de que aquello no era más que el principio de su camino hacia la recuperación, pero por primera vez en mucho tiempo se sintieron esperanzados respecto al futuro. Les quedaba mucho trabajo por hacer con ellos mismos y con su relación, pero estaban preparados para ello, por ellos mismos, por sus hijas y por el amor que, contra todo pronóstico, seguía viviendo en sus corazones. Habían pasado 3 meses desde el día en que Myrtle volvió a casa, 3 meses de intenso trabajo sobre sí mismos, sobre su relación, sobre la reconstrucción de la confianza. Tobías y Myrtle habían acudido a un terapeuta familiar con regularidad, aprendiendo a reconectar entre sí y con sus hijas. Era una cálida tarde de primavera. Tobías estaba sentado en el porche trasero de su casa viendo a Emma y Lily jugar en el jardín.
Myrtle salió de casa con 2 tazas de té en las manos. «Toma», dijo, tendiéndole una taza a Tobías. «Pensé que te vendría bien una». Tobías sonrió agradecido. «Gracias. ¿Me acompañas?» Myrtle asintió y se sentó a su lado. Observaron a sus hijas jugar en silencio durante un rato, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. «¿Sabes?», dijo finalmente Tobías. «Creo que tenemos que hablar del futuro». Myrtle se volvió hacia él, con curiosidad y una ligera preocupación en los ojos. «¿Sobre qué exactamente?» Tobías respiró hondo. «Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Myrtle, estos 3 meses han sido difíciles, pero también han sido los más importantes de mi vida. He aprendido mucho sobre mí, sobre nosotros, sobre lo que es realmente importante». Le cogió la mano. «Sé que te he hecho mucho daño. Os he defraudado a ti y a nuestras hijas. Y entiendo si decides que no puedes perdonarme del todo». Myrtle le apretó la mano. «Tobías». Pero él continuó. «No, déjame terminar. Quiero que sepas que, decidas lo que decidas, siempre te querré a ti y a nuestras hijas. Tú eres lo más importante en mi vida. Y si me das la oportunidad, pasaré todos los días del resto de mi vida intentando demostrártelo». Myrtle permaneció un rato en silencio, mirando a las niñas que jugaban. Finalmente, se volvió hacia Tobías, con los ojos llenos de emoción. «Tobías», comenzó en voz baja, «estos meses también han sido duros para mí. He luchado contra el resentimiento, el dolor y la duda. Hubo momentos en los que pensé que nunca podría volver a confiar plenamente en ti». Tobías sintió que se le apretaba el corazón, pero Myrtle continuó. «¿Pero sabes qué? También he visto lo mucho que te has esforzado. He visto tu amor genuino por las chicas, tu determinación para hacer las cosas bien, y me he dado cuenta de una cosa importante». Le miró directamente a los ojos. «Me di cuenta de que todavía te amo, Tobías. A pesar de todo lo que ha pasado, mi amor por ti no se ha ido a ninguna parte. Y quiero intentarlo. Quiero que volvamos a ser una familia». Tobías sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Tú de verdad quieres eso?» Myrtle asintió. «Sí, pero con una condición». «Cualquier cosa», dijo rápidamente Tobías. «Quiero que empecemos de nuevo», dijo Myrtle. «No solo volver a lo que teníamos antes, sino construir algo nuevo, más fuerte, más honesto». Tobías la abrazó con fuerza. «Sí, sí, por supuesto. Te lo prometo, Myrtle. Construiremos algo hermoso juntos». En ese momento Emma y Lily corrieron hacia ellos, jadeantes y felices. «Mamá, papá, mirad lo que hemos encontrado», exclamó Emma, tendiéndoles una pequeña flor silvestre. Tobías y Myrtle se miraron, con amor y esperanza en los ojos. Sabían que tenían mucho trabajo por delante, pero ahora estaban listos para partir juntos. Epílogo. 1 año después, el sol brillaba a través de las ventanas de la acogedora casa de campo. Tobías estaba en la cocina preparando el desayuno para su familia. Desde el salón llegaban las risas de Emma y Lily jugando con su nuevo cachorro. Myrtle entró en la cocina, desperezándose soñolienta. «Buenos días», dijo, besando a Tobías en la mejilla. «Buenos días, amor», respondió él con una sonrisa. «¿Cómo has dormido?» «Bien», dijo Myrtle, sirviéndose un poco de café. «Sigo sin creerme que estemos aquí». Tobías asintió, comprendiendo de qué hablaba. Esta casa de campo era su nuevo comienzo. Habían decidido vender la vieja casa, demasiado llena de recuerdos dolorosos, y empezar de cero. El último año había estado lleno de cambios y crecimiento para su familia. Tobías cambió de trabajo y encontró un puesto que le permitía pasar más tiempo con su familia. Myrtle había vuelto a su antigua pasión, la fotografía, y ahora dirigía con éxito su pequeño negocio. Su relación con Ava mejoraba lenta pero inexorablemente. Tras varios meses de terapia,
Ava se disculpó sinceramente ante Myrtle y Tobías, admitió sus errores y prometió cambiar. Ahora los visitaba una vez al mes, y esas visitas eran en un ambiente mucho más cálido. Emma y Lily florecieron en su nuevo entorno. Ya no temían que sus padres se separaran y participaban con entusiasmo en la creación de nuevas tradiciones familiares. «¡Mamá, papá!», gritó Emma, corriendo hacia la cocina. «¿Podemos hacer hoy un picnic junto al lago?». Tobías y Myrtle se asomaron con una sonrisa. «Claro, cariño», dijo Tobías. «Es una idea estupenda». Después de desayunar, fueron en familia a un pequeño lago no muy lejos de su nuevo hogar. Extendieron una manta sobre la hierba y disfrutaron de un día soleado, jugando, riendo y disfrutando de la compañía de los demás. Al mirar a su familia, Tobías sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Hacía un año, había estado a punto de perderlo todo por culpa de su insensatez y desconfianza. Pero gracias al amor de Myrtle, a su esfuerzo combinado y a su determinación, habían sido capaces no solo de mantener unida a su familia, sino de hacerla más fuerte que nunca. Al anochecer, cuando las niñas ya dormían, Tobías y Myrtle se sentaron en la veranda, disfrutando de la tranquilidad y del cielo estrellado. «¿Sabes?», dijo Tobías mientras abrazaba a su mujer, «cada día doy gracias al destino por haberme dado una segunda oportunidad». Myrtle sonrió, acurrucándose contra él. «Yo también estoy agradecida, Tobías, por el hecho de que hayamos podido superar juntos todas las dificultades, por el hecho de que nuestro amor demostrara ser más fuerte que el resentimiento y la desconfianza». Tobías le besó la coronilla. «Te quiero, Myrtle, y te prometo que nunca olvidaré lo cerca que estuve de perderlo todo». «Yo también te quiero, Tobías», respondió Myrtle, «y tengo fe en nosotros, en nuestra familia, en nuestro futuro». Permanecieron sentados así mucho tiempo más, disfrutando de la cercanía del otro y del silencio de la noche. Ambos sabían que les aguardaban más retos. Al fin y al cabo, la vida nunca es perfecta. Pero ahora estaban seguros de que juntos podrían superar cualquier dificultad. Su historia era una historia de traición, dolor y desconfianza, pero también era una historia de perdón, amor y nuevos comienzos. Y sentados aquí, bajo el cielo estrellado, Tobías y Myrtle sabían que solo habían escrito el primer capítulo de su nueva vida, más fuerte y más feliz.